Últimamente, mucha gente se pregunta, ¿sigo alquilando, aunque cada vez sea más caro? ¿Intento comprar, aunque el precio esté por las nubes? ¿Aunque me endeude durante toda la vida? ¿Qué hago para no quedarme fuera? Son preguntas que cada vez más gente se hace. Y tienen todo el sentido, porque estamos en un momento en el que parece que todo nos juega en contra. Hoy hablamos de hipotecas y de bancos, de cómo funcionan realmente, de cómo influyen en el precio de la vivienda y de qué opciones tenemos. Soy Jaime Palomera, autor del Secuestro de la Vivienda, y este es un espacio para entender cómo funciona la economía real y qué podemos hacer para cambiar las reglas de juego. Vamos allá. ¿Comprar o no comprar? Ahora mismo, quien está comprando más casas es quien más dinero tiene. Por eso, el 56% de las compras se hacen sin hipoteca, a tocateja. Pero en realidad, los más ricos tienen dos maneras de entrar en este negocio. Son dos tipos de renta. Una es la que te decía y es directa. Compran casas, acumulan propiedades, las ponen en alquiler y eso les garantiza ingresos pasivos constantes. ¿Qué es esto? Es básicamente dinero que les llega sin tener que trabajar activamente por él, simplemente por poseer viviendas y alquilarlas. Pero la segunda manera de tener ingresos pasivos, de vivir de rentas, es el negocio bancario y los intereses de las hipotecas. Esta es más indirecta porque no implica tener que comprar casas. Los ricos ponen su dinero en los bancos y con ese dinero los bancos financian las hipotecas de las familias. Pero aquí hay un detalle importante. A los ahorradores los bancos les pagan intereses muy bajos, casi simbólicos. En cambio, cuando ese mismo dinero lo prestan a una familia en forma de hipoteca, cobran intereses mucho más altos y durante décadas. Así, el banco obtiene un margen enorme y quienes tienen grandes capitales acaban cobrando de forma indirecta los intereses de esas hipotecas. Pero lo que es muy importante es entender que los bancos contribuyen a hinchar los precios. En vídeos anteriores he hablado de cómo, en manos del mercado, el precio del suelo y de las casas suben más rápido que los salarios y la economía real. Si tienes ciudades donde aumenta la actividad económica y la demanda, pero el suelo siempre es el mismo, esto lo hace muy proclive a la especulación. Pero el tema es que la situación se agrava aún más por el papel de los bancos, que desde los años 80 han jugado un papel clave en el aumento de precios. Lo que pasa entre los bancos y la vivienda es realmente increíble, extraordinario. En cualquier mercado normal y corriente, nadie en su sano juicio daría un préstamo a una familia para devolverlo en 30 años sabiendo que destinará más salario del que debería y que en ese tiempo pueden estallar crisis económicas que le impidan hacer frente a la deuda. Sin embargo, este movimiento irracional es lo que llevan haciendo los bancos con las casas desde hace casi 4 décadas. Y lo hacen por varios motivos. Para empezar, las hipotecas son una inversión muy rentable para las empresas financieras. Pongamos que quieres comprar un piso por 280.000 euros y el banco te da un préstamo de 224.000, el equivalente a un 80%, que es lo máximo que pueden hacer por ley. Si hablamos de un plazo a 30 años con un tipo de interés al 2,5%, el banco gana cerca de 95.000 euros en concepto de intereses. Además, la entidad financiera sabe que la hipoteca está respaldada por una vivienda y un suelo cuyo valor considera muy seguro y rentable porque con el tiempo tiende a apreciarse. El negocio del banco, el activo, es la hipoteca. Pero sabe que en caso de que no puedas devolver el dinero, saldrá ganando igualmente porque tendrá un activo de mayor precio que el dinero que te prestó, que es la casa. En otras palabras, el banco saca tajada de las rentas del suelo y por eso tiene interés en aumentar el precio todo lo posible. Para ello, subir el valor de la hipoteca y del activo en el que se basa, la casa, supone aumentar el total de sus ingresos. De hecho, aunque digan lo contrario, estas entidades a menudo se ven incentivadas a inflar la tasación de las casas. La tasación es una valoración oficial que determina cuánto vale un inmueble en el mercado en función de la ubicación, el tamaño, el estado. Es un cálculo que hace un experto para saber el valor justo de una propiedad, al menos sobre el papel. Pues bien, hinchar las tasaciones se convirtió en norma durante la burbuja que estalló en 2008 y poco a poco está volviendo a pasar. Las tasaciones infladas permiten al banco justificar la concesión de hipotecas más altas. Aunque nominalmente cubren el 80% del valor tasado, en la práctica pueden financiar hasta el 100% o más
del precio real de la vivienda, lo que les permite ser más competitivos que el resto y captar a clientes con menos ahorros. En teoría, existe una normativa que obliga a las empresas de tasación a operar de forma independiente y hacer una valoración objetiva de los inmuebles. Pero, en realidad, no hay una supervisión suficiente. Y estas empresas, además, dependen en gran medida de los bancos, que son sus principales clientes. Para ver cómo funciona esto, volvamos a la casa de 280.000 euros, pero esta vez con una tasación más alta. En teoría, para obtener una hipoteca que cubra el 80%, deberías haber ahorrado unos 81.000 euros, 56.000 euros para la entrada, el 20% restante, y 25.000 para gastos asociados. Pero resulta que tú solo tienes 60.000 euros. Pues no hay problema. La tasación sitúa la vivienda en 350.000 euros, lo que permite al banco concederte una hipoteca de 280.000 que cubre tanto la entrada como los gastos, aunque a costa de endeudarte mucho más. Para el banco, en cambio, el riesgo es menor. La hipoteca está respaldada por un activo que, según sus propias proyecciones, tenderá a revalorizarse a largo plazo. Además, gracias a la tasación inflada, la entidad terminará cobrando más o menos 120.000 euros en intereses, en lugar de los 95.000 que habíamos calculado antes. Esta práctica no solo beneficia al banco, sino que también alimenta un círculo vicioso que contribuye al aumento de los precios. A medida que las tasaciones infladas se convierten en norma, el valor percibido de las viviendas se ajusta al alza, lo que refuerza las expectativas especulativas de los compradores y los vendedores. Claro, si hay tantos tasadores diciendo que una casa como la mía vale ese dinero, ¿por qué no voy a poner yo ese precio de venta desde el principio? De este modo, se genera una espiral que amplía la brecha entre los precios reales y los financiados, haciendo que las casas sean cada vez más inaccesibles para las familias de ingresos medios. Curiosamente, muchos economistas siguen viendo a los bancos como actores neutrales que simplemente ayudan a que la economía funcione, como si fuera riego sanguíneo. Creen que las hipotecas provienen del dinero ahorrado por otras personas y que las entidades financieras solo lo redirigen a la compra de viviendas. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Los bancos crean dinero de la nada cada vez que conceden un préstamo. No se trata de una cuestión moral. Esto no va de si los bancos son buenos o malos. La inversión en el suelo y la vivienda se ha convertido en la piedra angular de su modelo de negocio desde finales de los años 80. Como necesitan este mercado para crecer, son los primeros interesados en que la cantidad y el precio de los activos aumenten, tanto de las hipotecas como de las casas. De ahí que presionen a los gobiernos para que den avales a la compra y permitan a los jóvenes endeudarse. Como resultado, los bancos contribuyen a inflar el precio potencial de la vivienda, ampliando la brecha entre su coste y los ingresos de la población. En un mercado sin estos poderes mágicos, a las entidades les costaría mucho más vender viviendas y habría incentivos para bajar los precios. Pero gracias a las hipotecas, esto no ocurre. En definitiva, si a un bien escaso e insustituible, como el suelo, le inyectas chorros financieros en forma de hipotecas cada vez mayores que amplían la capacidad de compra y ensanchan la demanda como un chicle, el precio va a dispararse. Esto explica por qué todos los grandes booms de oferta desde los años 80 no han bajado los precios, sino todo lo contrario. Cada uno ha ido de la mano de incrementos sin precedentes. La mayoría de economistas los definen como burbujas y los presentan como anomalías, estados de embriaguez excepcionales que se desvían del funcionamiento normal del mercado. Entienden que, al aumentar la oferta, condiciones normales, debería bajar el precio. Pero la lista de estas supuestas anomalías es demasiado larga como para seguir viéndolas como excepcionales. A finales de los 80, ya pasó aquí y en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón. En los 90 y los 2000, el auge de la construcción se repitió en Irlanda, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. También en América Latina, en Brasil, en México, vivieron grandes expansiones inmobiliarias. En Asia, el crecimiento fue notable también en India y China. Y más recientemente, en el sudeste asiático, ha pasado en países como Vietnam, Tailandia y Filipinas. Estos ejemplos demuestran que estos booms de oferta acompañados de aumentos de precio no son errores del sistema. Todo lo contrario, el mercado funciona así, sobre todo desde que se desregularon los mercados hipotecarios en los años 80, y esto permitió conceder créditos cada vez mayores para seguir inflando el precio de los activos.
El resultado es que el abismo entre el precio de las casas y el poder adquisitivo de la población no deja de crecer. Y después de entender todo esto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué hago? ¿Sigo alquilando? ¿Intento comprar aunque me endeude? Te voy a ser sincero. Si tienes algunos ahorros, si tu familia te puede ayudar con la entrada y además puedes conseguir una hipoteca buena, una hipoteca tipo fijo, que suponga una cuota que puedas pagar sin ahogarte, sí, hazlo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente los precios no van a dejar de subir a corto plazo. Los más ricos, a través de los fondos y de los bancos, están invirtiendo en las casas como si fueran lingotes de oro, simples activos para especular. Y esa presión va a seguir empujando los precios hacia arriba. Y para la gente trabajadora va a ser cada vez más difícil competir con los más ricos. Esto ya está pasando. Lo vimos en un estudio que hicimos recientemente. El 70% de los inquilinos en Madrid y Barcelona no espera heredar nada y tampoco sabe si alguna vez podrá comprarse un piso. No todo el mundo tiene ahorros, ayuda familiar o acceso a una buena hipoteca. Y aunque algunos puedan escapar, no sé si es tu caso, la mayoría seguirá atrapada en alquileres caros o sin poder acceder a una vivienda digna. Hay gente que se enfada mucho cuando explico que, aunque construyamos mucho, los precios van a seguir subiendo si no cambiamos las reglas del juego. Pero es que es la realidad, porque hay un engranaje que los infla constantemente. Y en ese engranaje también están los bancos. Por eso, la verdadera solución no es individual, es colectiva. El círculo vicioso entre el negocio de las hipotecas y las casas tiene que romperse. Por eso es necesario tomar medidas que reorienten el sector financiero hacia actividades productivas y que reduzcan su dependencia del negocio inmobiliario especulativo. Además, el gobierno, en lugar de dar avales y permitir que algunas personas se endeuden cada vez más con bancos privados, lo que termina encareciendo el precio de todas las casas, debería destinar los créditos y avales públicos a la creación de vivienda pública y, si puede ser, cooperativa. Y esto no es ninguna ocurrencia. Hasta principios de los 90 existió en España una cosa que se llamaba Banco Hipotecario de España, una entidad pública que financiaba vivienda y facilitaba el acceso a créditos en mejores condiciones. Pero fue privatizado y absorbido en el proceso de liberalización financiera que dio todo el poder al puñado de bancos que hoy dominan el mercado. De hecho, los bancos públicos de vivienda han existido y aún existen en muchos países como parte de políticas para abaratar el acceso a la vivienda y reducir la especulación. Recuperar un instrumento público de crédito para vivienda sería una forma de ofrecer financiación más justa y reducir la dependencia de las familias de los grandes bancos privados. Pero no basta con eso. Al mismo tiempo, hay que poner límites claros a la especulación, subir los impuestos a quienes compran para acaparar y especular, penalizar el uso de la vivienda como simple activo financiero y, sobre todo, bajar los impuestos a la gente trabajadora que necesita un hogar para vivir y no para enriquecerse. Porque no basta con que unos pocos logren comprar para protegerse. Si no cambiamos el sistema, cada vez más gente quedará atrapada en alquileres imposibles, perderá buena parte de sus ingresos en pagar la vivienda y además acabará cayendo en la pobreza o en la precariedad permanente. Necesitamos soluciones colectivas que cambien las reglas del juego para todos. Por eso, si quieres seguir entendiendo cómo funciona este sistema y qué podemos hacer para cambiarlo, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Gracias y hasta la próxima.